Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios de fiesta. Expresa Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros sí. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios nos dice izquierda, derecha. Dios nos dice alerta. Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros se expresa. Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría. Muy buenas noches, amados hermanos. Jesús es nuestro Señor. Damos las gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por su gran amor, mantenernos en esta preciosa reunión, donde disfrutamos el encargo de Dios, de su palabra profética, y así rumiamos para ganar más luz y recibir más vida de parte del Señor, y esa vida nos da ese encargo para juntos seguir adelante en la obra del Señor. Hemos estado disfrutando estas semanas anteriores este tema de Apocalipsis. El que tiene oído oiga. El Señor entró por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, en la carta a Filadelfia y la Odisea, especialmente a Filadelfia. Pero antes de compartirnos ese encargo tan grande que el Espíritu tiene en la carta a Filadelfia, nos ha hecho un recuento sobre dónde estuvo el error de la iglesia en su degradación. Y estos 3 mensajes anteriores hemos recibido mucha luz del Señor. Vamos a compartir hoy unas perlas, unas pepitas de oro. El mensaje número 3, las dificultades enfrentadas por los apóstoles. Hermanos, donde el Señor, por medio del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, llevando su obra adelante, hubo muchas dificultades. Mateo 16, 18, el Señor nos hablaba, Jesús de su boca nos proclamó que Él iba a edificar
El deseo del Señor es edificar su iglesia. Como yo y todo lo que han existido en la historia de la iglesia. Edificación habla de la llenura del Señor en nuestras vidas, de llevarnos a la plenitud. Eso es edificación, que la vida que recibimos de parte del Señor cada día se extiende en nosotros, esa vida crezca en nosotros y a medida que esa vida Vamos a Efesios 1, 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Señor, por medio de su palabra, Jesús vino a revelarnos el misterio de la voluntad de Dios. Y el misterio de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, no es un asunto humano. Antes pensábamos que la voluntad de Dios era, voy a comprar una casa, si es la voluntad de Dios. Voy esta semana de paseo para San Andrés, si es la voluntad de Dios. No, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es someter todas las cosas en Cristo Jesús, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en la práctica, ¿cómo Dios va a someter todas las cosas? El verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿Quién? A la iglesia. Hoy los hijos de Dios, que somos la iglesia del Señor aquí en la tierra, somos la expresión de su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Somos los que podemos cumplir esta palabra, someter todas las cosas. Hoy Dios nos ha engendrado como su iglesia, como su cuerpo aquí vivo en la tierra, para someter todas las cosas. Eso habla que la iglesia, usted y yo, hoy estamos sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios puede lograr eso? Por medio de la revelación de su palabra. Cuando Dios nos habla su palabra viva, su palabra profética, y nosotros nos sometemos, nos alineamos, obedecemos a la palabra, practicamos la palabra, Dios está sometiendo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Hermano, y el verso 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy la iglesia está experimentando, los vencedores, esa llenura día a día, por hacer la voluntad de Dios, por estar unido a la palabra que el Señor nos está dando hoy, obedeciendo su palabra, con mucha humildad, sencillez, simplicidad. Hermanos, Dios nos está llenando hasta llevarnos a la plenitud. Eso habla que la palabra del Señor está siendo inculcada en nosotros. Y esa palabra inculcada, grabada en nosotros, nos está llevando a hacer la obra del Señor conforme al Espíritu, que es edificar su iglesia, que es predicar el Evangelio por todo lugar. Hoy el deseo del Señor es llenarlo a usted y llenarme a mí y llenar a todos sus hijos. ¿De qué manera Dios lo va a lograr? Con su palabra. Esa palabra que son espíritu y son vida, cuando la tomamos, la disfrutamos. Hoy el Señor ha potencializado el orarle la palabra, el disfrutar la palabra con la inmersión.
Cuando tomamos la palabra con oración, hermano, con cántico, como dice en Efesios, que lo vamos a leer ahora, esa palabra es inculcada en nosotros. Vamos a leer. Efesios 5:18 dice: no se embriaguéis con vino, no cual hay disolución, antes bien que se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, es sencillo, es práctico. Inmersión en la palabra es tomar la palabra y repetirla, repetir con oración, con cántico, para que la palabra del Señor venga a habitar en nosotros. Hablemos los unos con los otros la palabra. Cuando comenzamos a compartir con los hermanos la palabra, ¿qué estamos haciendo allí? Hermanos, estamos rumiando, estamos meneando la olla, para que la palabra del Señor sea más y más sembrada en nosotros. Se cumple Colosenses 3:16, para que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Y ese abundar de la palabra de Dios en nuestros corazones nos lleva a estar llenos de la plenitud del Señor. De esa manera, como miembros del cuerpo de Cristo, vivos, somos guiados por el Espíritu, gobernados por la palabra, para hacer la obra del Señor, como instrumentos en sus manos. Esa es la voluntad de Dios, llenarlo a usted y llenarme a mí. Pero usted y yo necesitamos disponernos. Cuando el Señor nos salvó, Él entró en nuestro espíritu, nos cambió de posición. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en la esfera de la muerte, bajo el dominio de Satanás. Pero una vez que usted invoca el nombre del Señor, toma la sangre de Cristo, se lava de sus pecados, lo invita a que venga a habitar en usted. Dice Colosenses 3:13 que fue trasladado del reino de las tinieblas, reino de muerte, al reino del amado Hijo de Dios, reino de luz y de vida. Dios nos cambió inmediatamente de posición. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, hoy tenemos la vida eterna. Pero para que la llenura, para llegar a la plenitud, ahora es un proceso. Ahora tiene que haber una disposición en usted y en mí a la palabra, a lo que Dios nos está hablando, para que eso se pueda lograr en nuestra alma todos los días, todos los días, todos los días, sin descanso, perseverar, comiendo la palabra, disfrutando la palabra, haciendo inmersión en la palabra, repitiendo la palabra, con cántico, hablando la palabra, disfrutando la palabra. De esa manera, hermanos, el Espíritu de Dios puede lograr llevarnos a una plenitud. Hoy estamos en la vida de la iglesia, somos los hijos de Dios, es para hacer la voluntad del Señor. No estamos aquí para hacer nuestra propia voluntad, no, Señor. Estamos aquí para unirnos a la palabra de Dios, su palabra profética, y obedecer con simplicidad, con sencillez, con humildad. Y cuando hacemos eso, practicando todo lo que Dios nos está hablando, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios y se está logrando el llenar día a día hasta llevarnos a la plenitud. Y todas las cosas el Señor las está encabezando con la iglesia, usted y yo, todos los vencedores, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En el capítulo 4 de Efesios, el Señor nos hablaba 4:8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero
a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿En qué estado estábamos? Muertos. Estábamos sepultados en la profundidad del Hades. Cuando el Señor muere y resucita, ¿qué hace el Señor? Llevó cautiva la cautividad. Dice que bajó a lo más bajo de la tierra. Hermanos, cuando Cristo resucitó, usted y yo estábamos en Él, resucitamos con Él. El Señor nos sacó de la misma muerte y nos llevó ¿a dónde? A lo alto, dice la palabra. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nos llevó a los lugares celestiales. Una vez que usted recibe al Señor como vida eterna, hermano, usted cambia posición. Dios lo saca de un estado, de un cautiverio, que estábamos muertos, delito y pecado, ya en las profundidades de la tierra del Hades. Llevó cautivo a la cautividad. Esto es precioso, esto es maravilloso. Hoy la iglesia, hermano, Señor la ve en los lugares celestiales. Miren lo que dice Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos como muertos en pecado, pero Él nos dio vida, ¿dónde? ¿Con quién? Con Cristo, la vida eterna. Y el verso 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Sentado, lugares celestiales. ¿Con quién? Con nuestro Señor, porque Él subió, Él fue ascendido. Cuando Él resucita, hermano, nosotros resucitamos con Él y nos llevó a los lugares celestiales. Esto es preciosísimo, hermano. Solamente cuando estamos en el Espíritu, disfrutando de su palabra, practicando su palabra, podemos experimentar ese milagro tan grande que el Señor hizo con nosotros. Sacarnos de esa cautividad y llevarnos ¿a dónde? Llevarnos a los lugares celestiales. Hoy la iglesia, hermano, debe experimentar todos los días estar en esta posición, lugares celestiales, porque tiene una gran comisión, que es hacer la voluntad de Dios, edificar el cuerpo de Cristo y predicar el evangelio del reino por todo lugar. Y solo cuando estamos, hermano, en esta experiencia de la vida eterna en nosotros, de esta plenitud todos los días llenándonos, podemos ser instrumentos en las manos del Señor para ser usados para hacer su voluntad. Hoy, como miembros del cuerpo de Cristo, dice que el Señor dio dones. El verso dice, el que descendió es el mismo que también subió para encima de todos los cielos para llenarlo todo. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Dones. Cuando recibimos la vida del Señor, ¿qué recibimos? Dones. Hoy estamos bajo el gobierno de la palabra de Dios, palabra que es espíritu y vida. Pero Dios, hermano, dio dones a los hombres. Y en el cuerpo el Señor nos dio a sus siervos, sus apóstoles, sus profetas, sus evangelistas, pastores, maestros, con el fin de perfeccionarnos a todos nosotros para la obra del ministerio. ¿Dónde está eso? Efesios 4, 11 en adelante dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor dio dones al cuerpo. Todos tenemos dones como hijos de Dios. Pero gracias a Dios por estos siervos dones que nos dio, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores, maestros. Ellos recibieron un perfeccionamiento de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a quién, a todos los hermanos, a todos los santos, para una obra, la obra del Espíritu, la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos hacía un recuento en el primer siglo, cuando el Señor usó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan. Hermano, hubo luchas, hubo guerra, batallas. El enemigo no quiere que esto se cumpla, que la iglesia del Señor sea edificada, que se haga la voluntad de Dios, que seamos llenos y llenos día a día hasta la plenitud, que todas las cosas que están en la tierra, que están en el cielo, sean encabezadas en Cristo Jesús. El enemigo por todos los medios ha tratado que esto no sea una realidad y ataca la palabra del Señor, la palabra profética. En el primer siglo atacó la palabra profética, anulándola, trayendo otros mensajes, otras palabras bonitas a la iglesia. Otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, que no era el puro evangelio, porque el puro evangelio sale de la boca de Dios a través del siervo que Dios está usando en el momento. Y el enemigo es sutil, maligno y perverso. Llegó con otras enseñanzas y degradó a la iglesia. La alejó de la palabra profética, la alejó del apóstol que el Señor tenía en ese entonces, que era nuestro hermano Pablo. La iglesia se comienza a degradar cuando se separa de la palabra profética. Cada uno comienza a hablar genealogías interminables, mitos, cuentos, mensajes bonitos, que no llevan a nada, a la discusión, a la destrucción. Y en el primer siglo el enemigo logró contaminar a los hermanos, a las iglesias, desviar a las iglesias del plano original de Dios, de la palabra profética. Hermanos, pero hoy no es diferente, estamos en la misma lucha. Hoy el Señor está peleando por nosotros. Su palabra está siendo dada, su palabra profética, a través de su siervo, nuestro hermano Pedro Odón. Por 40 años, el Señor nos dio su palabra profética a través de nuestro hermano Don Yulán. Y las iglesias se establecieron en el mundo entero. Hoy Dios está usando a un siervo, nuestro hermano Pedro, escogido por el Señor. Es un don en el cuerpo, como usted y yo somos un don en el cuerpo. Dios lo preparó. Más de 60 años de vida cristiana, inculcando la palabra de Dios, la economía de Dios. Y hoy lo está usando como el canal, como el siervo, como la boca de Dios aquí en la tierra. Para Dios hablarnos por medio de ese siervo, de ese canal, su palabra profética, la palabra viva, la palabra rema instantánea que hoy nos da luz y dirección divina para que andemos como un ejército, marchemos como un ejército, haciendo la voluntad del Señor. Y el enemigo estorba, no quiere que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, vuelvo y reitero, hermano, se hace si obedecemos a la palabra revelada de Dios, la palabra profética. Solo si recibimos la palabra viva que Dios está dando en el momento, su palabra profética, se hace la voluntad de Dios. En los tiempos de Pablo, cuando Dios usaba este canal, el apóstol Pablo, quien escuchaba las palabras de Dios por medio de Pablo, las palabras que salen de la boca de Dios, hermano, hacía la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es llenarnos de su plenitud.
La voluntad de Dios, vuelvo y reitero, hermano, es encabezar todas las cosas en Cristo. Y lo primero que son encabezados somos nosotros, la iglesia, usted y mi persona. Ya no andamos de cualquier manera. El Señor comienza a gobernar nuestra vida y comenzamos a andar conforme a la voluntad del Señor. Hoy el Señor nos tiene en la tierra para hacer su obra. El hombre busca posición, el hombre busca otras cosas y no hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí llenándonos de la palabra del Señor, unidos al Señor, a su palabra. Hermanos, como miembros que dependen totalmente del Señor. Hoy el Señor nos ha hablado que somos Filadelfia, que no niegan el nombre y guardan la palabra. No tienen ninguna fuerza. Aquí estamos dependiendo totalmente del Señor, invocando su nombre a toda hora, Señor Jesús, y comiendo su palabra, porque no depende de nosotros, no es con ejército ni con espada, es por medio del Espíritu que la obra del Señor se hace. Hoy toda la obra que Dios está haciendo en la tierra, hermano, es guiada por la palabra, es hecha por la palabra de Dios, la palabra profética. El hombre simplemente es un canal que Dios usa para que la voluntad de Él se pueda hacer. Pero es su palabra, la palabra viva, la palabra profética, que ha producido todo esto que hoy estamos viendo, todos estos milagros. El Evangelio del Reino siendo predicado por toda la tierra. Miles de cepistas, de colportores dinámicos, adolescentes, jóvenes, capitanes del ejército celestial de Dios, los valientes de David, la iglesia viva, la iglesia unida al Señor, con gritos de guerra, haciendo inmersión, unidos, hermano, de un solo corazón, unánimes, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, hablando lo mismo, la misma visión, el mismo enfoque. Si usted va a África, encuentra lo que estamos viendo aquí en Colombia. Si va a los Estados Unidos, encuentra lo que estamos viendo. Es un solo sonido de trompeta. La palabra de Dios profética, todo haciendo la voluntad del Señor, hablando la misma cosa, edificando el cuerpo de Cristo, llevando el Evangelio del Reino por todo lugar, trayendo materiales para la edificación de la casa de Dios, la iglesia. Esto es glorioso lo que está pasando hoy. Esto es maravilloso, hermanos. Y usted hace parte, yo hago parte como miembros del cuerpo de Cristo porque estamos siendo perfeccionados sin buscar nada. No podemos entrar en la línea, hermano, del concepto de buscar cosas, posición, como Dios nos hablaba en Mateo 18. Los discípulos cayeron en un error y ellos allí estaban mirando quién era el primero, buscando posición. Hoy en la iglesia no estamos, hermanos, en ese estado. No estamos con ese sentimiento natural. No estamos desenfocados. Una persona desenfocada, una persona que no está disfrutando, que no está siendo llena de la palabra, busca estas cosas: gloria, honra, aplauso, popularidad, fama, ganancia deshonesta, quiere ser el primero, quiere mostrarse. Nosotros no estamos en ese camino, estamos en el camino de Filipenses capítulo 2, humillados, solo obedeciendo a la palabra del Señor, solo llenándonos de la palabra para que Dios nos pueda usar, unido con todos los santos, haciendo una obra en coordinación, sin mirar quién es mayor, quién es menor, sin estar peleando posición, puesto, nada de eso. Mire lo que pasó. Capítulo 18 de Mateo dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El hombre natural busca siempre esto, hermano.
Cuando la iglesia se degradó, el hombre busca esto. ¿Quién es el mayor? Comienzan a pelear los puestos. Comienzan a salir los grandes predicadores, palabras bonitas, pero que no provienen de Dios, no edifican, no perfeccionan al cuerpo de Cristo, no nos llevan a hacer la voluntad del Señor. Aquellos, hermanos, que están desenfocados, que buscan lo suyo propio, están buscando quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús le da una respuesta tan sabia, tan sencilla. Dice, llamando a Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no volvéis o hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Como un niño, humilde, sencillo, que todo lo cree y todo lo obedece. Un niño, hermano, hoy la obra del Señor, por medio de los niños, de los adolescentes, nos están dando una lección de humildad, de sencillez, de obediencia. Todos estos jóvenes que están en el CP de 15, 18 años, a 20 años, ellos no están buscando puestos, ellos no están buscando reconocimiento, ellos no están buscando fama, ellos solamente están disfrutando la palabra, la están escribiendo en su corazón, inculcándola, están llenando y están obedeciendo. Y todos estos jóvenes están por toda la tierra, llevando la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Hoy nosotros necesitamos tener esa actitud de niños, que oyen la palabra, que creen a la palabra y obedecen a la palabra, sin concepto, sin filtros, no filtrando la palabra. ¿Será? ¿No será? ¿Esto por qué? ¿Será así? Nada de eso. Sencillo como niños. Si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. El Señor tiene hoy un canal. Es el principio que Dios estableció, como dice Apocalipsis 1:1. Dios usó al apóstol Juan para hablar la palabra profética a los siervos. Y estos siervos que hablan de los servidores, los muchos mensajeros que están en el cuerpo, hablan la palabra profética a toda la iglesia. Señor nos colocaba el ejemplo muy práctico del corazón, del cuerpo humano, y comparaba el corazón con la palabra, con Dios. El corazón bombea la sangre, pero para que esa sangre que bombea el corazón y circule por todo nuestro cuerpo físico, depende de una vena principal que está unida al corazón, la vena arteria. Hermano, pero también están otras venas que reciben el suministro, que viene por la vena arteria, que recibe la sangre del corazón. Y esas otras arterias principales, secundarias, riegan la sangre a todos los vasitos que están y venas ya en nuestro cuerpo, para que la sangre circule en todo nuestro cuerpo y así haya vida. Ese corazón es Dios, su palabra. La vena, la aorta, es el profeta que Dios está usando. Era Pablo, era Juan, era Pedro. Hoy es nuestro hermano Pedro Don. Y nosotros somos esas arterias, esas venas, por donde la palabra que sale del corazón de Dios, que sale de la boca de Dios, que llega a esa vena principal, que es la aorta, pero esa aorta riega, hermano, la sangre, que es la palabra, a todas las venas. Y todo el cuerpo, todos los miembros del cuerpo, todas las venas son importantes, muy importantes. Y todos funcionan para darle vida al cuerpo, para que la sangre pueda circular de una manera viva. Hermanos, nosotros estamos hoy en el cuerpo como miembros, no buscando una posición,
Nuestro hermano Pedro, que es la vena, esa vena aorta, la arteria, la aorta, él no dice, yo soy el principal entre todos ustedes, soy el mayor, no. Dice, soy un miembro que recibió de parte del Señor una comisión y que Dios me haga fiel cada día para transmitirla. Soy un miembro del cuerpo como usted y como yo. Hoy no estamos en la iglesia mirando quién es mayor y quién es menor. Claro que Dios le dio dones a los hombres. Lo amamos, lo respetamos, como todos los hermanos que Dios ha preparado. Pero como miembros somos hermanos, que tienen una función especial que el Señor le dio, específica. Gloria al Señor. Pero todos los miembros tenemos una función. La función es dar vida, es que el cuerpo funcione de una manera orgánica. Por eso en Mateo 23, mire lo que el Señor hablaba. 23, verso 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os di, el verso 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las saturaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y todos vosotros, todos vosotros, todos los miembros somos hermanos. No estamos en una esfera de jerarquía. Eso degrada a la iglesia. Eso mata la función de los miembros. Eso reemplaza a Cristo como la cabeza. No estamos aquí como los miembros del cuerpo de Cristo, siendo edificados en amor los unos con los otros, amándonos y respetándonos, valorándonos los unos a los otros. Todos somos, ¿qué? Hermanos. Cuando no estamos unidos a la palabra profética, la palabra que viene de la boca de Dios, por el vaso que Dios está usando, hermano, viene otra enseñanza y eso nos lleva a una esfera del clero y laicado de jerarquía. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? El orgullo aflorece. No creemos mayor que otro, no. Nosotros somos hermanos y en el servicio somos siervos para servir con alegría, con amor, con gran entusiasmo, para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Siervos. No nos creemos mayor que nadie. Tu hermano Pedro, que Dios lo siga llenando con su vida y nos llena a todos nosotros. Él no se cree mayor que ninguno de nosotros. Es un miembro en el cuerpo de Cristo con una función. Y es un hermano que tiene un encargo de parte del Señor. Dios lo usa como su boca aquí en la tierra. Y recibimos la palabra que viene de Dios por medio de ese vaso, ese canal. Pero es un hermano, miembro del cuerpo. ¿Vosotros sois qué? Hermanos. Porque los que buscan jerarquía dice que se sentaban en las primeras filas, buscaban los primeros asientos y eran felices que lo llamaran maestro, lo llamaran, que lo exaltaran. Nosotros hoy aquí en la vida de la iglesia no buscamos eso, hermano. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Nosotros en la vida de la iglesia tenemos la función de siervo, una posición de siervo, de servir con amor y alegría. En Mateo capítulo 20, también Dios nos hablaba su palabra. Estamos tomando unas perlas, hermanos, del mensaje 23 para compartir, que el Señor nos hable y así podamos mirar, ahora que entremos en Filadelfia, ¿qué somos? Que Filadelfia compone de siervos, personas humildes, sencillas, que dependen totalmente de la palabra, que la guardan y dependen del nombre del Señor. No hay ninguna fuerza, no hay ninguna capacidad. Filadelfia solo hace la voluntad de Dios. Filadelfia no busca
hermanos, cosas exteriores. Busca es hacer lo que la palabra del Señor le está hablando, invocando su nombre. Eso es lo que es Filadelfia. Mire lo que dice Mateo 20, 24 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano, el enemigo metió esa esencia en nosotros de la posición, de la exaltación, de buscar ser algo, de buscar ser reconocido, ser popular, ser famoso. Qué cosa tan tremenda, hermano. Que Dios nos libre. ¿Sabe cómo Dios nos libra de esto? Llenándonos de la palabra, por medio de la inmersión y practicando la palabra. Y el verso 25 dice, entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si alguno quiere ser grande, ¿qué tiene que hacer? Servir. Toma la posición de siervo, la función de siervo. Hermanos, es sencillo el Señor en su palabra. Este mundo, los gobernantes buscan la posición porque hay el poder para mandar, para someter a las personas, para ejercer dominio sobre la persona. Pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no es así. La iglesia es un organismo vivo, no es una organización religiosa humana. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, organismo vivo aquí en la tierra, donde Cristo es la cabeza y el gobernante, y Cristo por medio de su palabra nos gobierna, y esa palabra circula por medio de su siervo apóstol para darnos vida, darnos dirección, luz, y todos hagamos la voluntad de Dios y funcionemos como miembros del cuerpo de Cristo en la actitud de siervos. El que quiera ser mayor, sirva. Tome la posición de siervo. Porque en el mundo, el que quiere ser mayor, es lo que exige que todo el mundo venga y le sirva. Todo el mundo le rinda pleitesía, todo el mundo lo exalte, todo el mundo lo aplauda, todo el mundo lo venere. Así es en el mundo. Pero que la iglesia, hermano, es gobernada por Cristo, que es la cabeza. En la iglesia no es así, dice la palabra. En la iglesia todos servimos como siervos. Todos necesitamos los unos de los otros. Estamos en la iglesia para servir, no para que me sirvan. Nuestro Señor fue el mejor ejemplo. Él cuando estuvo en la tierra dijo, yo no vine para que me sirvieran, yo vine a servir. Hoy nosotros seguimos los pasos del Señor, nos estamos llenando de la palabra del Señor y esto nos lleva a la acción de ser un siervo, no de buscar una posición en la iglesia, de buscar ser algo en la iglesia para tener dominio sobre los hermanos, no, eso no es de Dios. En esa línea, en ese camino no se hace la voluntad de Dios, se hace una obra independiente. Una obra que no es guiada por el Espíritu ni la palabra, sino es guiada por su vida de alma, por su fuerza natural. Hoy estamos aquí para someternos a Dios, a su palabra, que Él como la cabeza nos gobierne. Y queremos ser esos siervos que sirven con alegría. Hoy la iglesia se compone de siervos que su vivir es amar y servir. Aquí no estamos para que nos sirvan, aquí estamos para servir.
Aquí no estamos buscando una posición. No, aquí estamos buscando ser cada día más siervo. Su palabra, la palabra viva de Dios, nos lleva a tal experiencia, a ser esos siervos que funcionan orgánicamente, solo, hermano, con una sola intención, la edificación del cuerpo de Cristo. Un solo deseo en nuestro corazón, la edificación del cuerpo de Cristo. No servimos para ganar gloria, ganar adeptos, fama, popularidad con los hermanos, créeme el mayor, el que sé más, hacer las cosas bien, los otros no. No, nada de eso. Claro que somos perfeccionados por miembros que Dios ha perfeccionado. Y Dios nos ajusta, y Dios nos corrige, nos exhorta. Todo eso hace parte de la vida circulando en el cuerpo para que los miembros funcionen. Pero ningún siervo que tenga la claridad bajo la luz de la palabra perfecciona para montarse encima del otro. Perfecciona a los santos para que ese hermano funcione como miembro con sus dones. Solo con una visión que lo gobierna, la edificación de la iglesia. Eso es lo que la palabra del Señor produce en nosotros cuando ella comienza a habitar aquí y a gobernar nuestras vidas. Señor Jesús, hermano, estoy glorioso. Esto es maravilloso lo que estamos viviendo hoy. Hoy Filadelfia está presente. Filadelfia es servir, depender del Señor. No tiene fuerza. No son habilidades de hombre, elocuencia de hombre, inteligencia de hombre. No, nada de eso. Aquí Cristo es el todo en todos. Repita conmigo, Cristo es el todo en todos. Eso es Filadelfia. Todos los miembros son muy importantes. Todos los miembros. Así como esa vena, la aorta, como todas las venas, como todos los vasitos, todos los miembros son muy importantes para que el cuerpo tenga vida y funcione con su capacidad que el Espíritu da para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana seguimos rumiando este encargo del Señor. Ya Dios nos ha dado 4 mensajes para introducirnos en la carta a Filadelfia. Yo sé que allí vamos a ganar mucha luz y vamos a tener la experiencia en la práctica por medio de la palabra, todos juntos haciendo la obra del Señor. Que Dios nos bendiga y que cada día podamos humillarnos, hermanos, reconociendo que no somos nada, no somos nadie. Como dice en Lucas, el siervo que sirvió en el campo cuando vino, su amo lo esperó en su casa, que es la iglesia, y él venía de trabajar, y el amo le dice, cíñete y ahora sírveme, porque siervo inútil eres. Hoy nosotros tenemos tal sentimiento, tal actitud, siervos inútiles somos, solamente estamos para servir. Allí el amo no le dio las gracias por el servicio. Un día Dios nos va a dar la corona, un día Dios nos va a dar su reino. Hoy aquí en la tierra servimos con amor, con alegría, con mucha humildad. Si no le dan las gracias, siga sirviendo con más alegría, con más amor. Si le dan las gracias, llévele esas gracias al Señor y dígale, Señor, eres tú, toda la exaltación es para ti, toda la gloria es para ti. Pero somos siervos inútiles, solamente hacemos lo que nuestro amo nos manda hacer. Ese es el corazón que debemos tener, sirviendo todos los días, llenos de amor, llenos de humildad. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos haga esos siervos fieles a Él, siervos que lo aman, siervos que están bien enfocados por medio de su palabra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que estamos viviendo en la vida de la iglesia. Estamos experimentando Filadelfia, donde tu palabra es guardada, donde tu nombre no es negado, es honrado,
donde dependemos totalmente de ti. Gracias porque hoy podemos hacer tu voluntad. Esa voluntad, Señor, es llenarnos y someter todas las cosas, lo que está en los cielos y en la tierra, en nuestro Señor, que es la cabeza. Y hoy la iglesia está aquí para ejecutar esa voluntad, edificar tu cuerpo, predicar el evangelio del reino por todo lugar. Gracias por la iglesia, por todos los santos. Llévanos a practicar tu palabra. No nos quedamos quedar solo con la doctrina, con la enseñanza. Queremos ir más allá. Queremos la realidad de tu palabra. Somos tus siervos, Señor, para que nos uses en tu voluntad. Gracias, Señor, por todos los santos. Bendícenos y guárdanos. Amén. Aleluya, hermano. Ahora vamos a unos anuncios importantes. Este viernes el Señor nos espera en la reunión ministerial para que estemos allí conectados con el Señor, con su palabra, recibiendo ese suministro de luz, de vida y esa dirección divina que nos da Dios por medio de su hablar. Entonces, el viernes vamos a multiplicar el link con nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, con todas las personas que hemos compartido el Evangelio. Vamos a hacerle llegar el link. El sábado tenemos Casa Adolescente de las 7:30 de la mañana. Estamos unidos al proyecto que el Señor mostró, Panes y Peces, donde los adolescentes ahora van a salir a orar por las personas, a amar a las personas, a llevarle vida eterna a las personas, pero van a ir con los alimentos diarios de segunda que nosotros ya estamos trayendo para donarlos, porque ellos por su edad no pueden hacer comercio, pero el Espíritu nos ha mostrado que ellos no pueden parar. Van a estar en las calles haciendo la obra del Señor con esa alegría, con ese amor, y van a sembrar la palabra. Entonces, hermanos, todos los alimentos diarios que tenemos en nuestras casas, que ya hemos leído, aquí el Señor lo está esperando. Haga llegar los alimentos diarios. Ya este sábado comenzamos este proyecto tan lindo con los niños de 10 años en adelante y los preadolescentes y adolescentes, Panes y Peces. Ellos van a salir el sábado a predicar el Evangelio, a llevar vida a las personas y a sembrar la palabra del reino, a donar los libros. Amén. Nosotros también salimos el sábado en la tarde de Fábrica Vencedores, todos los 10 sectores. Vamos a estar visitando a nuestros vecinos, orando por ellos. Nosotros ya haciendo colportaje con el periódico, con la literatura, llevando la palabra del reino, llevando vida eterna a todas las personas. Entonces el sábado tenemos Fábrica Vencedores de las 4 de la tarde en adelante en los 10 sectores. Señor nos bendiga y que nos siga llenando con su palabra. Amén. Jesús es nuestro Dios. Bendiciones para todos los santos. Para español también. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios